El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno en esta hora poder llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida, que tú puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice que la letra mata, pero no se está refiriendo al conocimiento de Dios. Se está refiriendo ese pasaje a la ley, porque la ley te indica lo que debes hacer y por esa ley serás condenado. Por eso era importante y necesario que Cristo aboliera la ley, porque ningún hombre la podía cumplir. Por eso queremos que adquieras el conocimiento de la palabra de Dios que cambia tu vida, renueva tu mente y te hace un verdadero creyente. Hemos venido hablando acerca del pacto de Dios con el hombre, pero hemos querido abrir como un paréntesis para hablarte de ciertos aspectos que indicaron o se mostraron, se evidenciaron en la edad de la misericordia. Recordemos que la edad de la misericordia va de Génesis capítulo 1 a Éxodo capítulo 19. Toda una edad se encuentra reunida en ese capítulo con Génesis 50 capítulos, Éxodo 19 capítulos. Dentro de esa edad de misericordia, que es conocida como recibo de Dios lo que no merezco, se encuentran varias dispensaciones. La primera dispensación, la inocencia, más o menos en Génesis capítulo 1 al capítulo 2. La conciencia, la dispensación de la conciencia, Génesis capítulo 3. Luego viene el gobierno humano, que más o menos está como en Génesis capítulo 5 o 6, no recuerdo bien. Después del gobierno humano viene la dispensación de las promesas, que arranca en Génesis capítulo 12, con Abraham. Luego sigue con varios patriarcas como Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, hasta llegar a Moisés. Moisés es un patriarca. Un patriarca en ese tiempo era un rey, un juez, un sacerdote, un profeta, era un legislador. Eso indicaba ser patriarca. Y luego de esta edad comienza la edad de la ley, que empieza de Éxodo capítulo 20 a Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Ahí termina la ley. Por eso, para poder interpretar correctamente la escritura, debo tener en cuenta esas edades. Y luego empieza la edad de la gracia, que en la edad de la ley recibes lo que mereces porque está escrito. Recibes lo que mereces porque está escrito. Esa es la ley. Luego viene la gracia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hasta nuestros días. Aún esta edad no ha terminado. Y tú recibes lo que no mereces, más se te dan promesas, pactos que no mereces. Pero Dios le plació así. Así que hemos querido abrir el paréntesis para explicar varios temas. Uno de ellos, que alguien me preguntó, ¿cómo agrado a Dios? Una pregunta. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Y esto tiene que ver con la
revelación frente a la religión. Revelación frente a la religión. La revelación te habla y te muestra cómo tú agradas a Dios. La religión te muestra y te enseña cómo desagradar a Dios. Todo lo que sea religión desagrada a Dios. Y vamos a basarnos en Génesis capítulo 4 y vamos a tomar como referencia a Caín y Abel. Caín y Abel. Y vamos a empezar a leer la escritura para que te quede claro acerca de este hermoso tema. Y empezamos con Génesis capítulo 4 versículo 1. Génesis 4:1. ¿Qué dice la escritura? Y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis capítulo 4 versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Vámonos con el versículo número 3. Ahí de Génesis capítulo 4 versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Trajo qué Caín? Una ofrenda del fruto ¿de dónde? De la tierra a Jehová. Versículo número 4, Génesis 4:4, ¿qué dice la Biblia? Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, pues trajo una ofrenda. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo número 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo número 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo número 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo número 10. Y él le dijo, o sea Dios: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado.
Versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Versículo 16. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Varias cosas que me llama profundamente la atención. Es que en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín. Dios te ve primero a ti. Cuando tú vas delante de él, o en esta ocasión a Caín, lo vio primero. Pero vio a Caín y su actitud que le acompañaba. Estaremos analizando la revelación frente a la religión. Y algo importante es que el religioso siempre va a mostrar una actitud desafiante aún para con el mismo Dios. Ahora, versículo 7 dice, y si hicieres, me llama profundamente la atención ese hicieres. ¿Por qué? Porque Dios pide algo específico, no algo, como dijera, que tú no puedes cumplir. No, Dios había pedido algo específico y este capítulo se centra en la ofrenda. En la ofrenda. No se centra en otra cosa. Luego dice, y dijo Caín a su hermano Abel. Vemos que aquí es donde la religión busca la forma de matar a la revelación. Vamos a ver los aspectos de un religioso. Y los vamos a ver frente a uno que recibe revelación. Luego dice, contra su hermano. La religión no hace volver la gente a Dios, sino que ella misma actúa porque es la simiente de la serpiente. Recordemos que en Génesis capítulo 3, versículo 15, se establece una guerra entre simientes, la simiente de la mujer frente a la simiente de la serpiente. Pero empecemos a estudiar. En la introducción que escribimos, decimos que hay mucha gente que se pregunta, ¿cómo yo agrado a Dios? Quizás usted que me ve se preguntará, pero yo ¿cómo agrado a Dios? ¿Cómo hago que Dios se fije en mí? Y escucha uno a muchos pastores, líderes, predicadores, evangelistas, que unos hablan de dejar de hacer X cosa. Es que tienes que dejar a tu familia porque es pecadora. Debes dejar tu trabajo porque no te conviene. Otros dicen, es que debes de dejarte de poner, en el caso de las mujeres, pantalón. Debes de dejarte poner arete. Debes de dejarte de pintar, etcétera, etcétera. Otros más osados dicen, debes dejar de hablar. Entonces, ve a alguien que está vestido de manera diferente, un emo, alguien punky, etcétera, y dicen el diablo. Y de una vez se crea un prejuicio de esa persona hacia la otra. Y todo esto son obras. Pues déjame decirte que con las obras
no podemos agradar a Dios. Y aun cuando todo esto puede ser cierto, porque cuando tú conoces a Jesús, tu vida cambia. Y tu vida cambia porque tú dejas de hacer esas cosas que no le agradan a Él. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sientes en ti. Porque la palabra de Dios te habla. Porque el Espíritu Santo te habla, te redarguye. Dejas de decir groserías porque el Espíritu Santo te redarguye, te motiva, te dice no, no lo hagas. Y dejas de ponerte cosas que atraigan la atención morbosa, en el caso de las mujeres, de los hombres. Pero eso no se vuelve en obras, sino se vuelve el producto de encontrar a Jesús que se evidencia en las obras. Así de sencillo. Así que tú no vas a agradar a Dios por algo que produce tu naturaleza o tu comportamiento. No. Tú vas a agradar a Dios porque conoces a la persona de Jesús de Nazaret, que es el único que te puede cambiar. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Y el apóstol se refiere a la ley, porque el periodo de la ley más o menos ocupa unos 1600 años, ocupa más de 36 o 37, 38 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Casi los 39 libros. Casi. Y dice el apóstol lo siguiente, Gálatas 2:21. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios. O sea, no lo va a rechazar. ¿Por qué? No lo va a rechazar porque si la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. El apóstol está diciendo, si las obras de la ley bastaran, si las obras de la ley fueran lo suficiente, pues ¿para qué murió Cristo? Así pasa con tu vida. Si tú haces y dejas de hacer, pero si no sabes el por qué, pues déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Es por ello que el creyente que se acostumbra a hacer y no saber y entender que agrada a Dios por la obra de Cristo en la cruz y que cada día al conocerlo a Él, a Cristo, tu vida va a cambiar. Y tú ya no vas a ser el mismo. No. ¿Por qué? Porque comienzas a entender que a Dios le agrada que tú te comportes como lo que eres en Cristo Jesús. Hoy vemos a muchos cristianos tratando de imitar, de comportarse, porque no han conocido a Cristo. Entonces, de imitar a ser hay una gran diferencia. Hoy vemos a muchos cristianos llenos de religión, llenos. Gente que se molesta porque comparte un pasaje de una versión que no sea la Reina Valera. Y ya ellos dicen, le estás quitando y añadiendo a la palabra. Dios te va a quitar del libro de la vida. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede una persona exponer un pasaje y explicarlo si le está quitando y añadiendo a la palabra? No, tratamos de buscar un lenguaje práctico y útil que tú entiendas el contexto del pasaje. Tanto en la Reina Valera como en la traducción Biblia, Palabra de Dios para Todos, el concepto es uno. Cristo es el todo. La ley no lo pudo. Y si por la ley hubiera sido, pues en vano murió Cristo. Así que ya no es por los parámetros, no, por las normas de vestir,
por las órdenes o las prohibiciones humanas, que no son más que una ley, sino que tú debes entender que ya no vas a agradar a Dios por tu propio esfuerzo, porque esta es la base de los religiosos. Los religiosos se basan en andar, hablar, prohibir, censurar. Aún hay otros que quieren mostrar hechos que quizás con el paso del tiempo han logrado mostrar. No estoy hablando de las personas, de aquellos hombres de Dios que han dejado huella de su fe, que han dejado frutos de testimonio de su fe, que han dejado un legado de la fe. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de aquellos que jocosamente papá les dice filipichines. Filipichín es aquel que quiere alcanzar lo que un hombre de Dios con su testimonio y su trabajo ha logrado. Pero ellos, al tener cierta popularidad, muestran una apariencia de piedad y tú los ves con esas manitos y esa cara diciéndote, te necesito porque necesito que inviertas en mí. Y se vuelven capturadores de ellos mismos, como si la persona a través de ellos lograra el favor de Dios. Mueven los sentimientos y las emociones de la persona en el momento. Pero esto no debe ser así. Tú tienes que mirar a Cristo. El pastor que no te lleve a ti a mirar a Cristo no es de Cristo. Yo no puedo hablarte y hacer un grupo de personas adictas a un mensaje. Yo tengo que volverte a ti una persona que busque a Dios, que busque a Cristo y que cada día le anhele ser como es Cristo y no como es el pastor. Hay una gran diferencia. La gente solo busca el beneficio. La gente no viene a atraer hacia Dios a las personas. No. Está mal, cual sea la intención, que las personas vean más al predicador como la única solución y no como un canal en el cual tú puedas acudir a Dios. Ahora, estamos hablando de la introducción para este mensaje. Otras personas van a la iglesia y son egocéntricos. Van al culto, escuchan la predicación, hacen de cuenta que Dios está ahí, muestran una reverencia, quizás anotan, escriben y eso está bien. Pero cuando cierra el cuaderno, suena la última canción, vuelve nuevamente a su círculo. Es como si dejara el bulto que trae de pecado y de cosas malas en la puerta de la iglesia. Y allí lo pone. Entra, se siente libre, sus emociones, sus sentimientos se mueven y termina la prédica y sale y vuelve y lo toma. Y aún más, agrega más peso colocando la libreta con más apunte y más peso. Tienes que tener cuidado porque a veces una persona egocéntrica que solo busca su propio bienestar, es que me debe, me toca y yo hago. Y cuando alguien de pronto le va a pedir algo, no me pida, ¿usted qué le pasa? Personas egocéntricas. Dios suple y uno debe suplir. Y más para los hijos. Uno debe suplir.
Pero cuando yo me vuelvo materialista y solo veo finanzas y solo veo números y no aprendo a confiar en Dios. Esto le pasó a Caín y lo vamos a ver. Porque Caín dice, pero ¿qué pasa, Dios? Traje la ofrenda, pero no era lo que Dios pedía. Es que Dios no te pide más allá de lo que tú puedas dar. Y lo más tremendo es que Él lo hizo todo. Y lo único que te pide a ti es que observes, tomes conciencia, te identifiques con lo que Él hizo por ti. Que te lo da, como alguien dice, al gratín. O sea, gratis. No. Ten cuidado. Mira, examínate. Mi propósito no es juzgarte, no es señalarte. Es que tú te mires por la escritura si eres egocéntrico o no. ¿Qué has hecho de tus hijos? Tuviste muy bien y tus hijos. Pero es que yo he hecho. No, tus hijos son el reflejo de lo que tú eres. Tus hijos hablan a voces porque son el testimonio de lo que tú eres. Tú muestras una apariencia de piedad, pero cuando mueras, ¿a dónde va a quedar todo lo que hiciste? Sí, tú puedes tener cosas, te has esforzado, las has logrado por tu propia trabajo y está bien. Pero cuando Dios llegue y empiece a pedir cuentas, ¿en qué quedará todo aquello? Ten cuidado. Había un hombre tan egocéntrico que tenía un granero y dijo por la noche, sentado, viene otra cosecha y me es insuficiente este granero y voy a hacer otro, no tengo que ampliarlo, no puedo seguir así. Y viene el mismo Dios y le dice, necio, si esta noche vienen a pedir tu alma, todo lo que has amontonado, todo lo que tienes, ¿de quién será? Yo te invito a que reflexiones. Quizás tú ves que tu compañero o compañera no produce o hace lo mismo que tú. Órale a Dios, no te cargues. Haz tu trabajo, esmérate, esfuérzate. Eso lo vamos a ver en este estudio. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Dios está diciendo que no es en tu fuerza, que no es todo tu obrar, sino que es el producto de la fe. El creyente debe tener una relación genuina con Dios. Por eso dice 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.